Buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos ya aquí y como ya es tradicional, cada semana iniciamos este programa pues analizando las tendencias electorales y qué se puede esperar para el 1 de julio. Tenemos dos conjuntos de encuestas, por un lado, y en eso estamos centrados, es inevitable, es la elección presidencial, sigue siendo un país en donde pues todos los ojos están puestos en la carrera presidencial, pero también tenemos, y hay encuestas interesantes sobre qué va a pasar en el Congreso. Tocamos, si les parece, primero la cuestión del presidente. En términos generales, en términos del promedio de las encuestas, las tendencias no han variado, le dan una clara ventaja al puntero, Andrés Manuel López Obrador, de la coalición de Morena, y de alrededor de 13, 14 puntos, aunque tenemos pues estas encuestas, por un lado GEA-ISA, en donde dice que la diferencia es únicamente de 6 puntos entre Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, u otras, desde mi punto de vista, bueno, pues bastante absurdas, donde la distancia es aún menor y ni siquiera entre Andrés Manuel López Obrador y Anaya, sino entre Andrés Manuel López Obrador y Mid. Pero quitando estos, digamos, las que serían en los extremos, el promedio gira en torno al 13%. La pregunta en boca de todos es si es una ventaja remontable cuando, o este arroz ya se coció, cuando faltan en realidad 6 semanas para las elecciones. Mi punto de vista, se los planteo aquí antes de entrar a lo del Congreso, es que es difícil remontar 13 puntos a estas alturas, pero es una cosa que ha ocurrido no solamente en México, sino en otras latitudes. Y cierro mi comentario diciendo que lo último que tendríamos que hacer es descalificar de inicio al árbitro, como se hizo recientemente, por decir que si no ha leído las encuestas y que el triunfo ya está claro para Andrés Manuel López Obrador. No, no está claro, tiene grandes posibilidades, grandísimas posibilidades de ganar, pero la competencia, queríamos elecciones competidas, las elecciones competidas implican incertidumbre en los resultados y creo que eso es lo que tenemos hoy. Lo que pasa, según la del Financiero, que hoy se publica, hoy es portada de ese diario, competida no va a ser. O sea, 20 puntos de diferencia sugiere el Financiero entre el primer y el segundo lugar. Obviamente, como tú decías, el promedio de las encuestas es un poquito más bajo. Pero yo creo que lo que es interesante en todas las encuestas, incluida esta, incluida la de GEA-ISA, que da una, digamos, narrativa, un relato diferente. La de GEA-ISA sugería que todo está efectivamente por disputarse. Cuando hay 6 puntos, pues sí, ciertamente lo hay. A esta que te da pues una especie de pasión balsa, ¿no? Para ¿cómo se llama? Para el candidato de Morena. Lo que es llamativo de la encuesta del Financiero, y coincide casi todas, también la de Abundis, es que el López Obrador no para de crecer. O sea, la tendencia del López Obrador sigue siendo alcista. La de Anaya es alcista, pero muy, muy, muy lejos, y la verdad es que es muy poco pronunciada. Y en el caso de Mid está entre estable y entre un ligero declive. El resto de los factores se mantienen más o menos igual. Margarita oscila en los 5, mismo que consigna hoy el Financiero, y el Bronco anda en el margen de error. Por tanto, no parece que haya demasiados cambios en el ánimo nacional, a pesar de que tuvimos debate, a pesar de que ha habido, y las campañas están generando un genuino interés. Por supuesto dirán, es impresionista. No solamente se habla de eso en todas partes. Me decía Francisco Abundis, de Parametría, que ellos han medido el grado de interés que las elecciones tienen, y esta es con mucho la que más interés ha generado en los últimos años. Es decir, creo que hacemos bien en tratar esto en el primer bloque, porque es un tema que está en todas las mesas. Por tanto, yo diría, lo que es llamativo de esta encuesta del Financiero es que el Obrador mantiene la pendiente hacia arriba, y la de Anaya es un poquito menos pronunciada, pero sigue siendo ascendente. Pero con una distancia de 20 puntos se puede decir todo menos que vaya a ser una elección competida, si esa es la fotografía, claro. Todavía falta agua por correr. La pregunta es, ¿por qué se mantienen las tendencias? O vamos, voy a abordarlos de ese enfoque y daré 3 razones por las cuales creo que Andrés Manuel sigue creciendo y Anaya y Mid pues se mantienen más o menos igual. La primera es la intensidad de la campaña. El número de ciudades visitadas por Andrés Manuel López Obrador duplica
a las que ha visitado Ricardo Anaya. Y en cada una de ellas tiene mítines, 3 o 4 mítines cada día. Es decir, está acercándose al electorado. Segundo, está dominando la agenda, se dice muchas veces, pero primero una semana fue la amnistía, luego vino el aeropuerto, seguida de los empresarios. Esta semana le toca la reforma educativa, de la cual ya hablaremos, pero él marcó la agenda en Guelatao. Él dijo, así va, se cancela, lo que quiera decir cancelar. Y en tercer lugar, el tema de los voceros autorizados. Andrés Manuel tiene un abanico de voceros que están saliendo a representarlo. Tatiana Cloutier, Alfonso Durazo, Olga Sánchez de Cordero, Héctor Vasconcelos, Romo. Es decir, lo que él desarregla a veces, pues entran los otros a corregirlo, a decir lo que él quiso, lo que Andrés Manuel quiso decir fue esto o aquello, que multiplica su presencia y amortigua los impactos. Mientras que cuando uno busca los voceros, digamos, ciudades visitadas, manejo de agenda y voceros están en franca desventaja, porque pues incluso en el caso de Ricardo Anaya, ni Santiago Krill ni Jorge Castañeda los veo muy activos y tienen con qué, vamos, tendrían con qué. En el caso de Mide, ¿en dónde quedó Javier Lozano o Aurelio Nuño? Están agazapados, como que no quieren tampoco salir a dar la pelea. No sabemos qué pasa en cada campaña, pero en todo caso daría estos factores como explicativos. Bueno, en otros programas habíamos prometido también abordar el Congreso, porque evidentemente sería importante qué tanto apoyo pudiera tener Morena en caso de que se confirme esta tendencia y gane López Obrador. No se puede dar por hecho, pero obviamente esa es la tendencia. ¿Qué pasa en el Congreso? Bueno, también hay encuestas y estimaciones que hacen los encuestadores sobre el Congreso, y lo que se ha dicho en las últimas encuestas más recientes es Morena con sus aliados podría, no necesariamente, pero podría alcanzar la mayoría absoluta, porque una de las preguntas que ha estado en el aire es si se puede. Claro, si en las encuestas trae 42% o algo por el estilo, pues eso se acerca, digamos, a lo que es la mayoría, si es que también se vota por diputados. En las encuestas pasadas también lo que sí hay es una diferencia entre el voto que recibe López Obrador y el conjunto de los partidos de su coalición. López Obrador tiene 6 puntos más arriba de lo que sus partidos tienen en diputados. 6 puntos es el voto útil. 6 puntos son cerca de 4 millones y medio. Es muchísimo, dependiendo del nivel de participación. Pero de todas maneras, en uno de los escenarios sí podría tener mayoría López Obrador, mayoría absoluta, es decir, más de 250. Y aquí llama la atención una cosa, de todas maneras de esa coalición, le dieron muchísimo al PES y también al PT en relación con los votos que pueden aportar. El PT estuvo a punto de perder su registro, el tribunal le dio respiración artificial. El PES tiene 10 diputados que le corresponden al 4% y pico que obtuvo en la elección de 2015, y ahora le corresponderían de 40 a 60 y tantos, porque eso es lo que le está dando la coalición, a costa de lo de Morena, por supuesto. Y una cosa interesante también, el PRI en el máximo escenario tendría como 72, 73. Cuando perdió más el PRI en 2006, cuando se cayó al tercer lugar, obtuvo 100 y tantos diputados. Sí. Ahora estaría máximo 70, podrían ser menos. Es parte de la debacle de la que ustedes hablaban la semana pasada. Y ahí lo que quisiera yo meter como cuestionamiento o como duda es, si le va a ir tan mal al PRI como todo parece indicar, además de la mayoría absoluta, o incluso si no consigue la mayoría absoluta, Morena con sus coaligados, podría jalarse votos del PRI, de diputados del PRI. Los va a jalar, y entonces su presencia en el Congreso y su control del Congreso sí puede ser mayoritaria. ¿Qué pasaría en ese caso, que no es improbable? Tú decías son 6 puntos. Si nos vamos para atrás en la última elección, el voto útil precisamente, el voto diferenciado fue de 5 puntos en la elección pasada. Entonces podríamos caer en ese escenario, y aunado a las, a la depuración de las otras bancadas, una vez que perdiste, ¿sí?, o que tu candidato perdió, pues es muy fácil transitar. Ya lo vimos
en el 2000, bueno, lo hemos visto elección tras elección. Entonces, es un escenario bastante probable. Jamás ha hablado de gobierno de coalición, no le interesaría, no tendría por qué ponerse los grilletes que implica la figura jurídica esta que se inventó en la Constitución del gobierno de coalición. A mí la pregunta es, ¿qué pasa en un escenario de un presidente, digamos, empoderado más allá de las facultades que le da la Constitución, que esas se quedan, no varían, independientemente de que saques 50%, 70% o 10% del electorado, siempre que ganes, y qué le pasa cuando, aparte de eso, tiene el poder del legislativo en sus manos, sobre todo en un partido que es perfectamente vertical, ¿no? Hay partidos en donde podemos esperar disidencia al interior de las bancadas, lo hemos visto, hemos visto partidos que votan exactamente a la mitad, por ejemplo, en las reformas fiscales. Con Andrés Manuel López Obrador yo creo que habría, como en el mejor tiempo del PRI, una disciplina absoluta con respecto a él, y esto te daría un gobierno. Hay muchos intelectuales, muchos comentócratas que les gustan mucho los gobiernos con mayoría. Aquí tendríamos un gobierno con mayoría. ¿Y qué significa esto en términos de la pluralidad que se ha logrado en este país? Pues estamos a punto de ver eso. Si estas efectivamente encuestas dicen la verdad, tendríamos un López Obrador en zona de mayoría. Yo creo que sí tiene un partido personal, o sea, Morena es su partido y la concepción que tiene de la función legislativa es que la sortea en tómbola. O sea, para él un legislador es exactamente igual que Ruth Zabaleta en su momento. ¿Se acuerdan cuando ella aprobó la Asamblea Legislativa, de que aprobó el SUBA? Dijo, SUBA ni que nada, aquí mando yo. ¿El SUBA? El SUBA es el seguro único de vehículos automotrices. Primera legislatura de López Obrador siendo jefe de gobierno, lo aprueba la mayoría perredista y él dice, ¿qué aprobación de la Asamblea ni que nada? Es decir, él no tiene una concepción muy favorable. Por eso sortea efectivamente en tómbola a sus legisladores de lo que hacen ellos. Por tanto, sí un presidente mayoritario sí plantea un desafío interesante desde el punto de vista político. Ahora bien, retomo lo que decía Sergio y lo ordenaba perfectamente. Yo tengo la impresión de que además de lo que tú apuntabas, ha corrido a favor del López Obrador que la campaña del miedo en esta ocasión no ha funcionado. La gente dice, ¿de qué me hablan estos señores? Como cuando asustaba el antiguo presidente del PRI, la oscura caverna del populismo, decían, oiga, ¿y usted qué me vende aquí? ¿No? Es decir, no ha funcionado la campaña del miedo. López Obrador ha tenido, a diferencia del 2006, unas pantallas de televisión absolutamente favorables, que como ayuda. Efectivamente, si estás haciendo campaña y tienes pantallas de televisión que son absolutamente favorables, están ahí. Y luego la atomización de la oposición, contrariamente a lo que ocurrió en el Estado de México para atacarlo a él, ahora el pleito PRI-PAN lo está beneficiando de una manera directa y lo lleva pues a esta posición hoy muy cómoda que tienen las encuestas. En esta sección primero analizamos lo que está pasando y luego nos lanzamos a la especulación de lo que puede pasar. Y en ese sentido, yo no creo que sea tan viable en el México del 2018-19 el renacer del presidencialismo, con López Obrador o sin López Obrador, por una razón bastante elemental. El poder está tan fragmentado. La misma coalición que apoya a Andrés Manuel, el PES, ¿hasta qué punto va a obedecer ciegamente al líder o va a buscar su propia agenda? El Partido del Trabajo, con todo respeto a los compañeros proletarios, pues tiende a negociar su voto cuando hay dinero de por medio o prebendas de por medio. Entonces, yo no estoy tan convencido, no que no lo vaya a intentar, pero que lo vaya a lograr porque el México que estamos viendo ahora ya no es el del 2006, 2012, sino hay una sociedad que está buscando canales de expresión, hay todo tipo de fenómenos que ya no tenemos tiempo de analizar. Las mismas televisoras le están dando ahora su apoyo, pero pueden quitárselo. Lo que se da también se quita. Todo es susceptible de negociación. Bueno, pues toda una incógnita, cuáles serán los escenarios de mayoría o de minoría. Vamos a otro bloque, regresamos en un momento. Bueno, y en Oaxaca, Andrés Manuel López Obrador
señaló que la reforma educativa, algo que ya ha dicho en otras ocasiones, va para abajo. Algunos de sus asesores y voceros de pronto en algunas mesas dicen, no, se va a reformar, no está bien como está, se va a reformar, se va a integrar nuevos puntos, pero de pronto él dice, no, va para abajo, con lo cual se abre la duda de qué pasaría con la reforma educativa. La posición de Anaya ha sido revisar la reforma, no echarla abajo, revisarla. Dice que la reforma está bien orientada, la actual, la más reciente, pero que ha sido mal ejecutada y que entonces hay que hacer algunos cambios, revisiones. Y desde el PRI, desde luego, defiende la reforma, pero dice también que hay que mejorarla. Es decir, que lo que se hizo hasta ahora está bien, pero que por supuesto hay que mejorarle, incorporarle otros elementos. Pero la duda aquí es, si se viene para abajo la reforma debido a un triunfo de López Obrador, ¿qué la podría sustituir? Porque ha dicho, no es que nada más la tire y ya nos quedemos como estamos. Viene otra reforma distinta que incorporaría los intereses, los elementos que pongan sobre la mesa los propios maestros, se consultará con ellos. Ha dicho a veces que le devolvería. Ese es un punto también cuestionable porque algunos dicen que sí y otros que no, pero López Obrador a veces ha dicho que devolvería, digamos, la dirección de la educación al sindicato y a las diferentes partes del sindicato. Entonces hay también una duda de qué pasará con la reforma educativa, además del debate de si era la adecuada o no, si servía de algo, si está bien orientada o hay que partir de cero, y si en caso de echarla abajo, si esto no representaría de nueva cuenta un retroceso. Para mí es un tema central y la verdad es que, como tú dices, es bastante confusa la postura de Andrés Manuel López Obrador, porque, bueno, es clara en que quiere que dé marcha atrás la reforma educativa. Por cierto, abona a su posición política lo que publicó Reforma estos días, ¿no? Es decir, que la Secretaría de Educación gastó cantidades de dinero enormes, muy por encima de lo que tenía autorizado para promocionar la reforma educativa o sus contenidos. Tú dices, bueno, si era tan buena, ¿por qué tienes que estar, en fin, gastando tanto dinero en venderla? Yo creo que ahí hay un punto político, un menos para la campaña de Meade y los defensores efectivamente de la reforma educativa, pero las organizaciones que estudian este tema de la sociedad civil invitaron a todos los candidatos y resulta que el observador no fue, o sea, les dijo no fue. En el documento que les remitió dijo que había que pensar efectivamente en un mecanismo más moderno de educación. La verdad es que no tengo ni idea. Y a mí me encantaría, el otro día se lo sugería a Tatiana Cloutier en una entrevista, que igual que han hecho el documento Pejenomics, para evitar, obviamente cada quien lee lo que quiere de las campañas, y si simpatizas o no simpatizas, tiendes a leer más favorablemente unas cosas con otras, pero que el Pejenomics te lo dijeran en educación y en seguridad. A mí me encantaría que hubiera un documento de seguridad que me dijeran, a ver, lo que queremos es esto, y en educación a lo que aspiramos es esto. A mí, lo digo con toda claridad, no me tranquiliza en absoluto que los aliados que hoy tiene Andrés Manuel Observador, la CENTE y el CENTE, sean los que más jalean su postura. Yo sigo creyendo que el tema educativo no se le puede devolver a las burocracias que durante años lo han usado para propósitos políticos y propósitos de perpetuación. No sé bien a dónde nos quiera llevar, pero ciertamente para mí esa es la peor idea. Recorrer la ruta de volver a empoderar a esos dos grupos, creo que ha sido muy costoso que les quiten ese poder. A Elvester Gordillo con Calderón y la CENTE les quitó parte del poder, o a la CENTE le quitaron parte del poder en esta administración, por tanto no me parece muy brillante el futuro, pero igual que tú, sigo esperando que dé detalles. Yo como electorado que busca informarse para poder emitir su voto con base a lo que me están proponiendo los candidatos, me siento en un total grado de indefensión con respecto a qué se va a hacer en materia educativa. Incluso decir que va para atrás la reforma educativa, pues no me dice tampoco gran cosa, sino me dice con qué la va a sustituir, y todos sabemos que no puede quedar así al garete. Sabemos, nos dice él, que no va a haber reformas en los primeros 3 años, y a la vez nos dice que va a utilizar todos los instrumentos a su alcance, que tiene toda la razón, no son pocos los instrumentos al alcance del Ejecutivo, para gobernar, digamos, a través de las facultades reglamentarias de un presidente. Y ahí sí me pierdo, como me pierdo en muchos temas, en el caso de López Obrador, sobre de si va el aeropuerto o no va el aeropuerto, sí a la inversión privada en el sector eléctrico, no a la inversión privada. Son mensajes muy contradictorios, pero también muy efectivos. Alguien decía en el primer debate, ¿sí?, que
pues López Obrador le va diciendo las cosas que quiere oír el público con el que está. A mí me impresionó mucho en esta reunión que mencionas, José Antonio, en Oaxaca, donde no quiere firmar el decálogo que le presenta la CENTE, ¿sí? O sea, de ese tamaño es la habilidad de Andrés Manuel López Obrador, y celebro que no lo haya hecho, pero vaya, no lo quiso firmar, le dio la vuelta y él puso sus, entre comillas lo digo porque no hay claridad, puso sus alternativas, lo cual me da pistas para lo que decíamos hace rato. Si llega a tener un gobierno con mayoría, pues va a ser básicamente lo que en el momento o en el tiempo de la transición decida que va a ser su proyecto educativo. Pero todo me indica con esto, Sergio, que decías del acercamiento a ciertas clientelas, pues que no va a desperdiciar esas clientelas, y esto supone cuando menos un retroceso en lo que intentaba la reforma educativa que pasaron la mayor parte de los partidos en este sexenio. El 8 de mayo se reunieron los candidatos con las víctimas de la violencia criminal, menos Margarita Zavala, que tuvo problemas de agenda, o eso dijo. Al final de su participación, Andrés Manuel hizo una frase, la voy a repetir, dijo: yo sé cómo aumentar el empleo y sé cómo combatir la corrupción. Lo que no sé es cómo combatir la inseguridad y la violencia. ¿Eso dijo? Eso dijo. Voy a necesitar que ustedes me acompañen, ustedes especialistas y víctimas, para poder formular juntos una política que ya la han bosquejado más o menos. Algo parecido creo que está pasando con la educación. Es uno de los grandes problemas estructurales del país. No fue creado, se fue construyendo. Vamos, el presidente de la modernidad, Carlos Salinas, le entregó el sindicato a Elbester Gordillo, no lo olvidemos, para mantener el control del sindicato. Luego Elbester lo convirtió en un poderosísimo instrumento electoral y se enriqueció y se empoderó a niveles sin límites. Desde esa perspectiva, ¿qué se puede hacer? Primero, asumámoslo. Si tomamos a la calidad educativa como criterio, es otro gran fracaso de Enrique Peña Nieto. Y impresiona porque el 2 de diciembre hubo 2 ovaciones cuando presentó el Pacto por México, una por la reforma en telecomunicaciones y la otra por la reforma educativa. 6 años después, entrega malas cuentas. La educación sigue igual de mal y se gastó el dinero igual que Fox en las enciclomedia. ¿Quién se acuerda de eso? Decenas de miles de millones de pesos se tiraron a la basura. Ahora pues están tirando, Nuño los tiró no a la basura, sino a promoverse a sí mismo y a la reforma educativa. Aquí la pregunta es: ¿cuál método va a emplear Andrés Manuel en caso de que gane? Ya dijo que va a consultar a las partes, las va a consultar, no va a hacer lo que le diga necesariamente, y eso supone a los organismos de la sociedad civil, quiero creer o no, pero en todo caso, para cerrar el método es la clave. La educación en todos lados está hecho un desastre. La jubilación universitaria, las universidades están envejeciendo porque no se pueden jubilar porque las pensiones son ridículas. Entonces, se requiere una negociación sector por sector. Vamos a ver cómo la hace. En todo caso, ya les metió otro gol porque impuso la agenda, mientras que los otros se quedan en las frases generales. Él ya presentó un decálogo. ¿Dónde están los planteamientos de Anaya, Meade, más allá de decir que van a reformar igual que en la seguridad? ¿Ahora qué van a hacer? Preocupante y fascinante al mismo tiempo lo que está pasando. Y eso es que quizá va a consultar a las organizaciones de la sociedad civil, pero quizá algunas y otras no, porque hay una, por ejemplo, ahí en materia de educación de la que parece ser que desconfía fuertemente López Obrador. Entonces quizá algunas les haga más caso que a otras, a lo mejor platicar, qué sé yo. Pero algún otro elemento por ahí que genera un poco esta ambigüedad e incertidumbre es: propone como secretario de Educación a Esteban Moctezuma, que en sus columnas periodísticas estuvo apoyando la reforma, la actual reforma, fuertemente.
no decía que estuviera, no decía que estuviera ya concluida. O sea, hay que mejorar, es un buen principio, tenemos que incorporar muchos otros elementos, pero la reforma en sí misma sí la apoyaba. Sería una postura parecida quizá a la del PRI ahorita, decir, sobre esta reforma seguiremos avanzando, pero la reforma está ahí. O el núcleo duro de Morena, como Paco Ignacio Taibo, que dice, no vamos a permitir que Esteban Moctezuma se quede en educación, porque no representa el proyecto de Morena. Entonces son señales encontradas. Un comentario adicional. Yo estoy totalmente a favor que se consulte a los maestros. En mi experiencia en el Colegio de México, logramos resolver el nudo gordiano de las jubilaciones con una negociación autoridades maestros que duró años. Y finalmente le encontramos la fórmula de podernos... no estaban cooptados. Bueno, pero independientemente de eso hay que escuchar a las partes. Sí, claro. Tú no puedes Estoy imponer. absolutamente A eso me refiero. No, yo estoy totalmente de acuerdo que hay que consultarlas, nada más con claridad de qué es lo que se está efectivamente poniendo. Los resultados educativos eran pésimos, por eso hubo una reforma. En el caso de que tú dices, según planea, estamos muy mal. La pregunta es, ¿volver a lo anterior va a resolver lo que teníamos mal? Yo creo que sí hay una cuestión verdaderamente inobjetable, y es que en la prueba PISA, nuestros muchachos cada día pierden más. La desigualdad que hoy tenemos es hija precisamente de una educación de pésima calidad, y mientras más pobres seas en este país, menos oportunidades tienes. Y yo creo que pues tú puedes consultar todo lo que quieras a las mismas burocracias. Tú estás hablando del Colegio de México, una institución de élite, que en cualquier comparación pasa. La burocracia magisterial de este país más bien tiene muchas cuentas que rendirle a la sociedad mexicana antes de hacerse la víctima en materia de resultados. Ese es mi punto de vista. Yo, una cosa, probablemente consulte algunas organizaciones de la sociedad civil. No todas las organizaciones de la sociedad civil se agotan en Mexicanos Primero, que es con quien ostensiblemente tiene un enfrentamiento. Habrá muchas otras y vale la pena consultarlas, pero hay cosas que ya nos ha dicho que no va a consultar, como por ejemplo en México no va a haber reprobados, o en México no va a haber exámenes de admisión para entrar a la universidad, y todo el mundo tendrá derecho. Quitarle, digamos, el corazón meritocrático a la educación, dando oportunidades, igualando, porque no se puede pretender que una persona que no ha tenido una buena primaria tenga el mismo chance de entrar a la secundaria que uno que sí la tuvo, pero no puedes ir con estas propuestas por el mundo donde dice, no importa si duras 20 años en la universidad, y no importa si... Bueno, sí puedes, pero son preocupantes, así que yo sí espero que consulte a las que él considere pertinentes, a las sociedades de expertos en educación. Bueno, pero regresamos al siguiente segmento. Bueno, empezamos este año con un debate muy interesante que ha, digamos, entrado a una fase de oscuridad por las campañas electorales sobre las facultades discrecionales que tiene el secretario de Hacienda de distribuir el presupuesto. Sigue abierto ese tema y, por supuesto, el próximo presidente tendrá efectivamente las mismas facultades porque no han querido entrar al corazón efectivamente de este problema. Pero hoy tenemos otra bronca entre el gobierno de Chihuahua y la Federación. Dice el gobernador Corral que está recibiendo presiones de todo tipo por parte de la Federación, porque pues por todas las vías quieren llevarse al señor Gutiérrez, quieren traer al señor Gutiérrez, quien fuera secretario general adjunto del Revolucionario Institucional, a un penal en la Ciudad de México para poder, dice él, garantizar la impunidad. Ha habido una serie de, digamos, idas y vueltas en todos estos temas judiciales de si permanece en un penal de Chihuahua o no permanece en un penal de aquella entidad, pero en cualquier caso, el gobernador Corral ha abierto el asunto de una manera bastante clara. Dice, la Federación me está acosando en un tema fundamental, y lo de Gutiérrez tiene importancia en sus propios méritos, dice Corral, pero en el fondo el asunto es que se va efectivamente a hacer público, habría una repercusión de la forma en que el Revolucionario Institucional se dedica a financiar sus campañas. Así es que el tema, la fricción entre dos niveles de gobierno, no es solamente lo que Corral y el gobierno federal se digan, sino todas las implicaciones que he señalado. En fin, no sé cómo vean el tema. Yo quisiera recordar el contexto de este conflicto. Cuando salió esta marcha de Javier Corral con varios puntos relacionados con la corrupción y del dinero que le dejaron de dar en Hacienda, que ya se había comprometido, se supone que a raíz de estas investigaciones que está haciendo, lo de Alejandro Gutiérrez y demás, ¿no?
Cuando recibió, al final de la marcha, hubo este acuerdo con Gobernación y recibió los 900 millones de pesos que le habían detenido previamente y ahora en la opinión se mantuvo la idea o prevaleció la idea de que había pactado que Alejandro Gutiérrez quedara en manos federales, pues presuntamente, eventualmente, para darle impunidad. Yo sí creo que están muy preocupados en el gobierno federal sobre Alejandro Gutiérrez. Está muy vinculado con Mario Fabio Beltrones. Creo que es algo que sí les preocupa que este proceso continúe por varias razones, pues al final de cuentas es una pieza central de lo que fue el PRI hasta hace muy poco. Pero lo que se ve es que Corral efectivamente no acordó eso, es decir, el acuerdo no era que se soltara a Alejandro Gutiérrez fuera de la jurisdicción de Chihuahua, sino que iba a continuar de alguna manera ahí el proceso con jueces de Chihuahua, etcétera, y ahorita estamos viendo que efectivamente no era parte del acuerdo, sino que Corral está haciendo, e incluso estos esfuerzos de detener el traslado de Alejandro Gutiérrez. Y también digamos que ha habido una serie de amparos para Gutiérrez que se fueron al Estado de México, donde ahí se controla completamente, digamos, el gobierno actual, para precisamente sacarlo del caso de Chihuahua, el caso de Chihuahua, y eventualmente sí da la impresión de que le quieren dar impunidad a Alejandro Gutiérrez. Ahora, parte del debate ahorita con esta acción de Corral de retener a Gutiérrez está violando la ley, porque obviamente la defensa de Gutiérrez ya está diciendo, oigan, está desacatando una orden judicial. Entonces ya te metes en un terreno bastante nebuloso en materia legal. Para seguir contextualizando, este personaje Alejandro Gutiérrez era una pieza central en la presunta transferencia de fortunas del presupuesto federal al PRI. 250 millones. 250 millones a una campaña del PRI. Por tanto, no son palabras menores, y si llegara a convertirse en testigo protegido del gobierno de Chihuahua o de una PGR diferente a la que tenemos ahora, sería muy nociva para ese tinglado de corrupción asociada con las elecciones. Porque recuerde, si se compran votos es porque hay dinero en efectivo. Es la manera como se hace. Pero hago una reflexión sobre el caso Corral, que es importante por varias razones. Una de ellas es, Javier Corral es un líder nacional en la piel de un gobernador. Sigue teniendo ese impulso a encabezar causas nacionales, porque esa es su vocación. No sé, creo que la decisión de competir por la gobernatura era algo más íntimo, pero siempre ha andado en las grandes causas nacionales, y tal vez ahora lo que ha estado intentando hacer es convertir el caso Chihuahua en un ejemplo de combate a la corrupción estructural y defensa de la soberanía de los estados. Y en ese proceso, si recuerdan, él convocó o fue anfitrión de una reunión de líderes cívicos y políticos de diferentes partidos para arroparlo en esta campaña nacional. Ahí estuvo Ricardo Anaya, por cierto. Y Ricardo Anaya lo apoyó, pero hace varias semanas que Ricardo Anaya le dio la espalda a Corral. No habla, no dice, porque pues podría ser que ya haya negociado con Enrique Peña Nieto o que no quiera hacer enojar a Enrique Peña Nieto, porque tampoco está reiterando su amenaza de que lo va a meter a la cárcel. Ha reculado y ha dejado a Javier Corral en la soledad, porque es un gobernador panista que está dando una pelea por una causa nacional sin el respaldo ni de otros gobernadores, ni del líder nacional, ni del candidato de su partido, lo cual es notable. Yo creo que viene el apoyo a Ricardo Anaya, por lo que he escuchado y leído en las columnas, y ojalá y así sea, porque lo merece, más allá del contexto que han retratado perfectamente bien ustedes. Creo que la importancia del caso Corral, llamémoslo así, radica en 4 problemas de orden nacional de primera importancia, ¿sí? El primero es la gran discrecionalidad, o sea, los instrumentos de discrecionalidad en el ejercicio del presupuesto que se tienen que terminar.
La segunda, otra vez con el último comentario que hace José Antonio Crespo, es ahí sí, la politización de la justicia y el uso del aparato estatal. Si ya lo acusan de el desacato, ¿no?, de una orden, es porque está metida en todo este contexto, ¿sí? El tercer punto que muestra es la debilidad del federalismo financiero en este país, ¿sí? Porque finalmente los tienen acogollados a los gobernadores, porque los gobernadores no hacen su tarea fiscal, y eso hay que, creo que, subrayarlo. Y finalmente el gran desvío de recursos que hay en este país, que se van o no se van a las campañas. El caso interesante de esto es que aparentemente hay documentos probatorios de que se fue a la campaña, pero el gran desvío de recursos. Coincidiendo contigo que, Corral, o sea, esas 4 cosas ya, por eso solo, ¿sí?, es importantísimo el caso Corral y habría que seguirlo. Hay una cosa que yo reclamaría cuando tú dices es un líder más de causas nacionales. A mí me faltó, lo dije en su momento y además en una reunión a la que asistí también con él, que se debería de dar un paso más, porque quedarse en el caso Chihuahua es autoderrotarse. Se tendría que luchar porque esas partes de discrecionalidad del reparto de recursos tienen que desaparecer de la ley de responsabilidad hacendaria. Claro que tendrían, ¿sí? Y nosotros se lo propusimos, ahora sí que Crespo está de testigo. Entonces, más que acusarlo a Corral de haber, digamos, vendido recibir los 900 recursos por lo de Alejandro Gutiérrez, creo que lo que era decir, ok, pero no impugno el artículo que me permite hacer convenios en cada momento con cada gobernador. Pues que los gobernadores, hasta los de su propio partido, lo dejan solo. Dijeron, no, pues estaban muy a gustos con el tema discrecional, y es una más de las largas serie de hipocresías de este país, diciendo, pues tampoco está tan mal entenderte con el secretario de Hacienda, con este o con el que venga, y ahí queda eso, ¿no? Esas facultades las tendrá el Ejecutivo. Yo creo que Corral es un personaje heterodoxo. No estoy seguro de que Anaya no lo haya apoyado. Lo apoyó, y en algún momento Peña dijo, yo no trato lo del señor Corral porque claramente está metido en la campaña y yo no respondo a temas de campaña. Lo están acusando de distintas partes, que los medios de comunicación no quieren a Corral, a ese sí no lo quieren, y ciertamente no se les ha olvidado todo lo que le deben. La jornada lo trae en salsa verde, a lo mejor con razón, con el caso Miroslava, y López Obrador lo llamó un farsante, así le dijo al gobernador de Chihuahua, diciendo que no era cierto ni creíble su lucha contra la corrupción. Por tanto, pues sí, es un hombre que está en causas nacionales, pero está más solo que la una, y efectivamente con este asunto que tú decías de Gutiérrez, pues sí se mete en un lindero difícil de precisamente defender, porque tú puedes decir, oiga, una causa es justa, pero el gobernador, aunque no simpatice la causa, no puede estar reteniendo a alguien en contra de la voluntad de un juez. Entonces, yo coincido contigo que está ahí caminando en una zona francamente pantanosa. Y la cuestión de que Anaya no ha apoyado ahora tiene que ver un poco con eso, con lo electoral. Un flanco de ataque fue precisamente que dijeron cuando salió con lo de la marcha Corral, es un acto electoral, está apoyando a Anaya, dijo, no, se contaminó y al parecer llegaron a la conclusión de que más vale mantener cada quien su camino. Lo de Chihuahua, lo de la corrupción, lo de Alejandro Gutiérrez, lo de César Duarte, que también de alguna forma pareciera que lo siguen queriendo proteger desde el gobierno federal, también están haciendo todo lo posible para que no se llame a cuentas a César Duarte. Pero decir, no lo contaminen con lo electoral, porque realmente tiene un propósito distinto, específico, independientemente de lo electoral. Entonces creo que por eso Anaya ni se ha metido. Creo que además hacen bien, porque ese fue un foco de ataque para desprestigiar la causa de Corral en ese sentido. Perdón. Falta. Creí que habías No. tomado... Me quedé pensando en lo que dijeron de la hipocresía de los otros gobernadores. Es cierto. Sí. Nadie retomó el tema porque están muy cómodos con ese sistema de discrecionalidad en la cual al terminar el año pues tenemos un déficit de 3,000 millones de pesos. Oye, no seas gacho, compadre, pues pásamelos, y aquí por abajo del agua o con algún oficio, ya saben que es relativamente sencillo. Sigo pensando que no han encontrado la forma, o no lo han dejado, o lo han abandonado para transformar
el asunto de esa discrecionalidad y de la corrupción estructural en un asunto nacional. No prende. Ya. Entonces tenemos las dos cosas, ¿no? Por un lado la discrecionalidad, que hay que combatirla, pero por otro lado la pereza fiscal e irresponsabilidad hacendaria de parte de los gobernadores. Creo que de los dos lados se cuecen. Y es interesante porque esa discrecionalidad se la dejan al siguiente presidente, ¿no? Es decir, en publicidad oficial y en el manejo presupuestal. Hacemos una breve pausa, regresamos en un instante. Y el domingo próximo en Tijuana se darán cita los 5 aspirantes a la presidencia de la República a discutir sobre la cenicienta de la campaña, la política exterior. De los temas menos abordados, que menos interés despierten los candidatos, donde dicen más ligerezas, más frivolidades. Y dentro de ese tema ceniciento estaría el huerfanito que es Estados Unidos. Porque si hablan poco de política exterior, de Estados Unidos es casi nada, vamos. En ese sentido, la pregunta es si los ciudadanos que van a elaborar las preguntas, y eso es novedoso, van a incluir preguntas muy específicas a los candidatos de qué harían, por ejemplo, para proteger a los migrantes de la ira del gobierno de Trump. ¿Cómo cambiaría su política frente a Trump en relación a la que ha seguido de Enrique Peña Nieto de un apaciguamiento servil que no ha servido para gran cosa todavía, no ha demostrado su eficacia? Yo añado una pregunta que a mí me interesa y que me parece fundamental. ¿Les pedirán el próximo presidente o presidenta o más bien, revelarán el próximo presidente o presidenta la cantidad de convenios que existen en el área de seguridad entre dependencias de Estados Unidos y México? Es decir, ¿qué acuerdos tienen los servicios de inteligencia de Estados Unidos, civiles o militares, con sus contrapartes mexicanas, la DEA y la Policía Federal? No sabemos casi nada. El único que ha sido más preciso, hay que reconocerlo, es José Antonio Meade, en un tema, armas. Ha sido insistente en mencionar que él sí va a atacar el problema de fondo, hay que reconocérselo, pero vamos, lo dice de una manera desilvanada, suelta, sin insertarla en una estrategia hacia Estados Unidos o hacia las relaciones con otros países, salvo generalidades de que vamos a volver a ser amigos de América Latina y América Central, lo cual pues es decir nada. No, yo creo que va a ser un debatazo, ¿eh? Pero ¿Tú crees que pero segurísimo, por el contexto. El miércoles deciden si hay o no Telecán. ¿En Tijuana? El miércoles nos enteramos si hay o no Telecán, va a ser un debatazo, doctora. Creo que algunos pronostican que podrá irse un poquito más lejos que el miércoles, incluso he oído algunas interpretaciones así extrañas que a lo mejor conviene no aprobarlo ahorita, sino hasta pasadas las elecciones. Ahora elaboro. Pero creo que van a decir muchas cosas. Primero, con respecto a tu última pregunta, todos podrían decir, no creo que toquen el tema, pero todos podrían decir que sí, que ellos van a transparentar, etcétera. No lo van a hacer, no van a transparentar todos los convenios, salvo en la medida en que les convenga por una cuestión política, ¿no? Pero no lo van a hacer, o sea, está claro aquí quién manda entre los dos países. Segunda, creo que va a ser un debate nutrido, hipócrita, en donde Estados Unidos va a figurar centralmente y todos pues con la vena nacionalista. Se va a dividir, me imagino yo, en lo que queremos oír todos los mexicanos, que se va a proteger a los connacionales, que además tenemos que tener la misma política con respecto a nuestros hermanos centroamericanos en la frontera sur, que somos corresponsables, que Estados Unidos nos manda muchas armas, que nosotros ponemos a los muertos y ellos ponen a los drogadictos, en fin, todo eso, y todos creo que envueltos en una bandera nacionalista. Eso es mi pronóstico, y después un debate técnico en el que, en efecto, tienes razón, el que mejor estaría preparado sería, tanto por sus funciones como secretario de Hacienda como por haber dirigido Relaciones Exteriores, pues donde va a poder mostrar más expertise técnico. Ya habló del muro electrónico,
entre México y Estados Unidos, pero creo que desgraciadamente también tienes razón en que pues concita poco interés entre la ciudadanía aquí, aunque muchos tengamos parientes en Estados Unidos migrantes, finalmente sí nos miramos el ombligo y la política exterior no es una cosa, salvo el odio a Trump, que concite grandes pasiones. No, ni aquí ni en México, ¿no? La política exterior es un asunto reservado a élites académicas y eso. Y yo entiendo que no tiene incidencia en la vida cotidiana, aunque debería tenerla. México es un país binacional, nos caen 27,000 millones de dólares de remesas al año. Así, lo que aportan los migrantes es una cosa fundamental para mantener la estabilidad económica. La maquinaria del consumo en este país se mantiene, entre otras cosas, por esa cantidad de dinero, y tenemos muchas cosas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, pues que están relacionadas con un entorno estable. O sea, yo quiero ver qué efecto va a tener efectivamente el que se anuncie que no se puede procesar legislativamente el Telecán. No quiere decir que se suspende, pero Paul Ryan dice tenemos hasta el 16, y si no hay acuerdo el 16, y no va, parece que vaya a haber acuerdo porque los problemas técnicos siguen ahí, y el viernes dijo Trump, al que se le puede acusar de todo, menos de no ser coherente y consistente en sus posturas. Es horrible ese mecanismo comercial, espantoso. Así es que igual que ha cumplido lo de Irán, cumplió lo del TPP, cumplió la salida de París, el tipo, pues todo indica que tendremos Telecán. Si hay incertidumbre por el Telecán y el tipo de cambio se mueve, mucha gente va a decir, caray, pues si resulta que el exterior sí me afectaba de manera directa. Yo creo que el contexto va a ayudar a que tengamos un debate muy bueno. Creo que hay esperanza de que los moderadores puedan sacar de la comodidad de estas declaraciones de la mejor política exterior es la interior y vive el multilateralismo y hay que volver a los tiempos gloriosos de la política exterior mexicana. Es decir, bueno, y además de eso, ¿qué? Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con los Estados Unidos en materia de seguridad? ¿Usted qué acuerdos aceptaría y qué no? ¿Está usted comprometido con un cambio? Por ejemplo, a mí me encantaría que alguno de los candidatos dijera lo que ha dicho Sergio Aguayo aquí, la segunda declaración de independencia en el tema de drogas. Estoy casi seguro que no lo van a hacer porque han medido que eso no da demasiados votos, pero comprometerse con algo más y sobre todo, ¿qué demonios quiere México de América del Norte? Está bien, nos están cerrando la puerta de lo comercial y el lenguaje del presidente de los Estados Unidos es claramente agresivo a México. Bueno, ¿qué tiene que decir la élite política a eso? Yo creo que vamos a tener un debatazo. Suponemos que Mide efectivamente traerá elementos, habiendo sido secretario de Relaciones por un buen tiempo, tendrá elementos ahí para presentar, para exponer. López Obrador sí hace mucho en sus libros, incluso que señala cosas de política exterior, pero muy generales y muy vagas. La mejor política exterior es la política interna, la no intervención, la política de no intervención de hace muchos años, que era un eje de la política exterior mexicana. En materia de migrantes dice, ya no habrá necesidad de que se vayan los mexicanos para trabajar a otros lados, dado que va a haber una mejor distribución, empleos, etcétera, por lo tanto ya no será una necesidad. Cosas muy así, muy generales en ese sentido de la política exterior. Le harán preguntas seguramente más concretas y a ver cómo responde, pero hasta ahorita han sido, digamos, ese tipo de cuestiones. Respecto a Estados Unidos, en el TEC de Monterrey le preguntaron cómo va a ser la relación con Estados Unidos en caso de que usted gane, dijo muy buena, va a ser la relación buena. Bueno, le insistieron, bueno, ¿y qué más? Y dice, no, pues vamos, también lo ha dicho, vamos a hablar con Trump para convencerlo de que a los dos países les conviene tener una buena relación. No ha hablado de lo de las armas, efectivamente. Y Anaya, no conozco qué propuestas, yo no le he oído, por lo menos yo, no he oído ni leído. Tiene desarrollado el Frente un capítulo completo. Bueno, yo no lo he visto, pero muy será general. Sí, muy general también. Pero Sí. es el más detallado de todos los planteamientos. Lo que quiere decir Anaya es, yo creo que va a llegar preparado, aunque no le conozcamos demasiado, o no se haya divulgado mucho lo que pretende como política exterior, llegará yo creo que con bastantes elementos, es buen expositor, pero sí creo que después del primer debate Anaya ha desaparecido otra vez, estaba muy desaparecido antes del primer debate. En el primer debate creo que creció algunos puntos porque tuvo un buen desempeño, y después otra vez como que la campaña no es que esté haciendo comentarios, sino que está como bastante borrado. Lenta, ¿no? La No se campaña. sabe Sí. de él. Tenemos las campañas de López Obrador y mucho de la de Mid también. Sí. Es decir, para bien o para mal, se le critica lo que sea. Fuera de las apariciones de Anaya en estos debates televisivos, en el de Televisa en particular, no se sabe gran cosa de su campaña, sus propuestas, creo yo. Y en ese sentido, pues va en desventaja también, va rezagado. En
en estos asuntos es el tipo de soluciones que dan es como la proclama de los antiinterrupción ilegal del embarazo, que dicen la solución es la abstención, la abstinencia. Bueno, pues así, bueno, y supongamos que no... Oye, menos mal que no es red social, si no había hecho el tuitazo de Sergio Aguayes, la solución es la abstención. No, la abstinencia. La abstinencia, sí. Es que está uno permeado de la terminología electoral. La abstinencia es exactamente lo mismo. Pues no funciona porque Estados Unidos está dentro de México todo el tiempo y de muchas maneras, y México está dentro de Estados Unidos. Por cierto, una cifra a este mito de que México pone las armas y Estados Unidos los adictos. Estados Unidos también pone los muertos. No, los muertos. Sí, los muertos dije, no las... En el 2016 hubo 23,000 homicidios en México y hubo 46,000 muertos por sobredosis de opioides ilegales. Allá. Es decir, la mortandad está en todos lados, lo cual nos daría un buen argumento si es que lo usan, pero nos tenemos que ir porque si no nos van a regañar. Así que hasta el próximo lunes.